Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos o nosso programa Segurança na Transação, sempre falando de uma forma clara e objetiva com você, amigo corretor, amiga corretora. Como vocês já sabem, a proposta desse programa é fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário ferramentas para negócios seguros dentro do que manda a lei. Neste espaço teremos aulas como a de hoje, que nós teremos a honra de receber aqui o Dr. Luiz Henrique Luiz Abate, e sempre com pessoas que têm experiências para falar sobre o setor de imóveis. Por isso, guarde esta frase: quem planta segurança não colhe risco. E olha que honra que nós teremos hoje, receber aqui no nosso programa o Dr. Henrique Luiz Abate. Ele é advogado pela UBA de Buenos Aires, é especialista em direito imobiliário, presidente da Câmara de Proprietários de Imóveis da República Argentina, presidente também do Centro Argentino de Direito Imobiliário e Propriedade Horizontal, é coautor com o Dr. Ival Roca Júnior de 67 obras jurídicas, incluindo o Manual de Locação, o Manual do Corretor de Imóveis e também o Julgamento de Despejo. É professor da Faculdade de Direito da Universidade do Museu Social Argentino, a UNSA, e é colaborador dos jornais La Nación, Clarín, Infobae e das revistas jurídicas La Ley e El Derecho. Olha que honra, e para isso, para receber esse programa, sem dúvida, chamamos aqui também o Dr. Márcio Espímpolo, que é um colega de doutorado da UCES na Argentina, é presidente da Associação Nacional da Advocacia Condominial e também meu parceiro, coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário e Condominial aqui da ESA São Paulo. Então, já para a gente iniciar essa pauta, que nós estamos muito animados aqui, já queremos chamar aqui na tela o Dr. Henrique Luiz Abate e o Dr. Márcio Espímpolo para compartilhar a tela aqui conosco. Dr. Henrique, que honra para nós recebê-lo aqui no programa Segurança da Transação. O desafio é tão grande de recebê-lo aqui que eu tive que chamar aqui o Dr. Márcio Espímpolo também para essa moderação em parceria comigo. Então, já queremos aqui passar a palavra para que o amigo aqui possa fazer as suas considerações iniciais. Para mí es un gran honor haber sido invitado al prestigioso programa de ustedes, así que le agradezco personalmente a usted, doctor Luis Felipe, y al doctor Marcio, amigo, ya que él ha estado conmigo acá en la UCES en Buenos Aires. Así que es realmente algo extraordinario esta cuestión de difundir lo que es el derecho inmobiliario en Brasil y en Argentina. Y esperemos que este contacto sea fluido y se repita muchas veces, porque nosotros tenemos que aprender mucho de la legislación de Brasil y podemos también expresar, nosotros podemos también difundir la legislación argentina. No olvidemos que la base del primer Código Civil de la República Argentina, que fue sancionado en el año 1869, tomó como base el esbozo del más grande jurista de América, que fue Freitas. Algo extraordinario. La fuente principal del Código Civil de la Argentina, que fue elaborado por el doctor Dalmacio de Lesarfield, tomó al grande jurista Freitas, que también, por supuesto, los códigos europeos, código Napoleón, etc. Pero por eso nosotros siempre estuvimos hermanados desde el punto de vista jurídico, y otros, por
impuesto con la República, el Estado de Brasil. Así que les agradezco, reitero mi agradecimiento y esperemos que esto sea una fructífera relación futuro para poder intercambiar los conocimientos de ambas legislaciones, la legislación de Brasil y la legislación de Argentina. Sem dúvida, doutor Henrique, nós, sem dúvida, aprenderemos muito aqui com o doutor neste programa. Doutor Márcio, também gostaria que você falasse algumas palavras aqui antes de nós iniciarmos a nossa pauta aqui para hoje. Bom, primeiro, muito obrigado, Luiz Felipe, novamente pelo convite. Muito me honrou estar aqui, principalmente estar aqui ao lado desse grande personagem, um advogado argentino, que nos brinda aí com a sua presença aqui no seu programa, né, Segurança na Transação, onde certamente todos os corretores que estão assistindo esse programa nesse momento se deleitarão não só com o idioma espanhol, com a sua tradução, mas também com conhecimento e com a legislação comparada com o nosso Brasil em relação a como funcionam as locações. O doutor Henrique lá é o presidente da Câmara Imobiliária na Argentina e é muito, como você já leu o currículo dele, é muito famoso lá também. Além do conhecimento extraordinário, tive o prazer de entrevistá-lo no seu maravilhoso escritório na Argentina, em Buenos Aires, e certamente é um grande prazer, doutor Henrique, estar aqui novamente agora à distância para falarmos um pouquinho, para colhermos mais informações da sua pessoa, da sua experiência, da sua expertise, e como ele lembrou, o Código Argentino, ele tem praticamente, né, teve aí basicamente o nosso código do Teixeira de Freitas, né, o primeiro código aqui. Então será importante a intervenção dele e ajudar-nos a entender essas diferenças entre Brasil e Argentina. Sem dúvida, sem dúvida. E para iniciarmos aqui, não poderíamos deixar de fazer um primeiro questionamento aqui ao doutor Henrique. Quais foram, doutor Henrique, as principais mudanças trazidas pelo decreto, né, o decreto de necessidade e urgência 70 de 2023 e o 1017 de 2024, no que diz respeito às locações residenciais na Argentina, que muito nos interessa esse tema. Bueno, Argentina venía de años muy oscuros en materia de legislación de alquileres. Teníamos una ley sancionada por el Congreso de la Nación que comenzó su vigencia en el 1 de julio del año 2020, que modificó drásticamente al Código Civil y Comercial que vigente desde el 1 de agosto del 2015, que modificó eso a su vez a la legislación en materia de alquileres que traía el Código Civil argentino, que había sido vigente desde el año 1869, como dije recién, inspirado en el esbozo de Freitas. Pero el capítulo de las locaciones en el Código Civil argentino de Vélez Sarsfield tenía 130 artículos. Luego hubieron muchas leyes de alquileres, algunas del corte netamente populista, que pretendían beneficiar a los inquilinos a costa de los propietarios. Pero eso siempre terminó perjudicando grandemente a los inquilinos. ¿Por qué? Porque paralizó la inversión en inmuebles de renta. A partir de los años 1948-49, teníamos un gobierno populista en ese momento que congeló alquileres, los precios de los alquileres los congeló y teníamos inflación, y eso desalentaba la inversión. Prorrogaba los contratos en contra de la voluntad de las partes, o sea, el Estado se entrometía en las relaciones entre particulares y eso produjo
la desinversión en materia de casas de renta, de construir edificios para renta. Entonces hemos llegado actualmente a un déficit habitacional de más de 3,5 millones de viviendas. Estamos hablando, Argentina es un país poco poblado, pero tenemos 47 millones de habitantes, pero tenemos un déficit brutal de vivienda que se arrastra de muchos años antes. Antes de esas leyes nefastas, no había grandes problemas en la vivienda, había mucha inversión para construir viviendas para alquilar. Bueno, después hubieron algunas leyes en el año 1976 que morigeraron eso, solucionaron en parte, no totalmente, volvimos a un régimen de libertad contractual, pero lamentablemente el 1 de julio del año 2020 comenzó la vigencia de la ley 27.551, que fue un verdadero desastre para todas las partes, para los inquilinos, para los propietarios y para los corredores inmobiliarios, porque se paralizó la inversión inmobiliaria para alquilar. E incluso las ofertas que había de alquileres se retiraban de la oferta. Y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es una ciudad que tiene casi 4 millones de habitantes, la oferta normal de alquileres era de más o menos 17.000 viviendas, alquileres de vivienda, no estamos hablando de alquileres comerciales. Entonces, cuando se sancionó esta ley nefasta, comenzó drásticamente a disminuir la oferta. En noviembre del año 2023, llegamos en la ciudad de Buenos Aires a menos de 200 viviendas en oferta de alquiler. O sea, de 17.000 bajamos a 200. Nadie quería alquilar. Los que querían ser inquilinos, nosotros llamamos pretensores de locatarios, se anotaban en las inmobiliarias en listas de espera, algo trágico. Los alquileres habían aumentado los precios artificialmente a valores estratosféricos directamente. Y entonces, ahí, cuando cambió el gobierno, asumió el doctor Milei, ahí vio la necesidad de cambiarlo, pero no por un trámite normal del Congreso, o sea, un trámite legislativo que tenía que pasar por ambas cámaras, diputados y senadores, porque hubiera sido más de lo mismo, porque la izquierda en la Argentina no entiende que coartar la libertad a quien invierte en casas de renta, eso directamente no dejan de invertir en la Argentina y grandes capitales argentinos están sobre todo invirtiendo ¿dónde? Invertían en Uruguay, Punta del Este o Montevideo, o en el sur de Brasil. Toda la parte del sur de Brasil hay muchísimas inversiones argentinas en inmuebles para alquilar, y en Paraguay, y algunos más lejos en Miami. Entonces, todo esto era necesario terminarlo, modificarlo, pero no por un trámite normal legislativo, sino por un decreto de necesidad y urgencia. Nosotros lo denominamos DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia. Y el doctor Milei sancionó ese decreto de necesidad y urgencia que comenzó su vigencia. Él había asumido como presidente el 10 de diciembre del año 2023. Y el 29 el 29 de diciembre del año 2023 comenzó la vigencia del decreto de necesidad y urgencia /23. Este decreto constituye un cambio copernicano en la legislación argentina y hay pocos antecedentes incluso a nivel mundial. Establece la libertad absoluta de las partes, como más o menos rige
en la mayoría de los estados de Estados Unidos, por ejemplo. Y prioriza lo que las partes acuerden entre ellas sin que se tenga que entrometer el Estado, como lo venía diciendo. Y esto, en estos momentos, estamos hablando, los primeros alquileres se comenzaron a suscribir en el mes de enero del año 2024. Bueno, hoy en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y en el resto del país también, hay exceso de oferta de inmuebles de alquiler de vivienda, exceso, porque antes los habían retirado los propietarios, preferían no alquilar. ¿Por qué? Por ejemplo, el alquiler de vivienda era congelado por un año y todos ustedes saben que Argentina tenía una enorme desgracia, que era una inflación galopante, era al borde de la hiperinflación. Teníamos una inflación, era el tercer país en el mundo en inflación, una inflación del más del 300% anual. Entonces, ¿a qué propietario le podía servir un alquiler congelado durante un año cuando teníamos una inflación de un 300%? A nadie. Entonces, preferían sellar el inmueble, lo cerraban el inmueble o lo ponían en oferta de venta. Entonces, eso restaba al mercado la oferta de alquiler, y así fue. Pero, por suerte, hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires más de 17.000 ofertas de alquiler de vivienda, y en el resto del país en la misma proporción. Hay sobreoferta, y esto ha generado la disminución del precio del alquiler. ¿Por qué? Porque además, por suerte, en Argentina disminuyó drásticamente la inflación. Hoy tenemos una inflación que igual a nivel mundial, y para ustedes, la gran nación de Brasil, que tiene una economía muy fuerte, sería un desastre, tenemos una inflación del 30%, pero va disminuyendo. En los últimos meses la inflación no supera el 2% mensual. Entonces, en un año más vamos a tener una inflación similar a la de Brasil o de cualquier país con una economía sana. Entonces, porque el principal perjudicado de la inflación es el pobre. El que más se perjudica, porque es algo que no le alcanza. Entonces, bueno, ahora hay mayor acceso a la vivienda, pero vamos a necesitar por lo menos un par de años para que se acomode todo y se incentive lo que es la inversión en construir inmuebles para renta. Perfecto. Porque ya muchos argentinos que eran inversores en Uruguay, por ejemplo, o en Paraguay, o en Chile, o en Miami, ya están en estos momentos. Nosotros que hacemos en mi estudio jurídico, organizamos, por ejemplo, fideicomisos para construir. Bueno, ahora están invirtiendo, están aumentando incluso el valor de los terrenos, porque hay avidez por realizar emprendimientos inmobiliarios para construir edificios, muchos destinados, comprados, las unidades compradas por inversores para ponerlos en el mercado de alquiler, porque la renta en la Argentina a moneda constante, porque ahora vamos a explicar que ahora se pueden utilizar lo que es la indexación, que antes estaba prohibida por ley la indexación, o sea, el ajuste estaba prohibido por la ley, algo disociado de la realidad económica. Y ahora también se puede utilizar la moneda extranjera. Yo sé que en Brasil se utiliza poco, pero porque Brasil tiene una moneda muy fuerte, pero en Argentina el peso realmente no es fuerte y la gente se refugia desde el más rico al más pobre. Todos invierten, en dólares ou euros. Doutor Henrique, é uma questão importante que o doutor trouxe, porque aqui, por exemplo, na nossa legislação, né, na lei do inquilinato, que é a nossa lei aqui, é vedado o pagamento em moeda estrangeira
ou pelo salário mínimo, né? É vedado, só pode ser pela nossa moeda. Então, na Argentina, o doutor já trouxe uma diferença, que na Argentina poderia ser pago em dólar ou por outra moeda, então, coisa que é vedado na nossa legislação, correto? Exactamente. ¿Por qué? Porque los principales logros del decreto de necesidad y urgencia del año 2023 son, primero, eliminó el plazo mínimo legal. Nosotros teníamos un plazo mínimo legal de 3 años. Imagínense un alquiler congelado y encima tener un inquilino por 3 años, eso desalentaba totalmente la inversión. É. El mismo problema tiene, por ejemplo, España, un problema peor. Sim. España, el plazo mínimo son 5 años. Y si el propietario del inmueble es una persona jurídica, una sociedad, 7 años es el plazo mínimo legal. Entonces está totalmente, toda la gente trata de disfrazar los alquileres en alquileres de turismo, que ahí es libre. Claro. Perfeito. Y en Argentina se hacía exactamente lo mismo. Entonces eso le restaba, porque el plazo mínimo legal para alquileres era de 3 años, ahora ya no existe más, es el plazo que legalmente parten las partes. Existe sí, se conservó el plazo máximo legal, que para vivienda son 20 años y para los restantes destinos, por ejemplo, comercios, depósitos, locales comerciales, oficinas, es 50 años. Pero la posibilidad ahora existe de poder aplicar índices de ajuste, que antes estaba prohibido. El único índice que se podía aplicar era un índice que elaboraba artificialmente el Banco Central de la República Argentina, que todos sabemos que no era real. Bueno, ese índice se aplicaba una vez por año, con lo cual, imagínense, reitero, una inflación del 300% anual y un alquiler congelado durante un año, bueno. Hoy se utilizan normalmente la indexación trimestral o cuatrimestral por el índice de precios al consumidor, nivel general, que elabora y publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que se denomina INDEC, o cualquier índice que elijan las partes, que puede ser un índice no solamente oficial, puede ser un índice, por ejemplo, de la Cámara Argentina de la Construcción, etcétera. El índice es libre, 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 y la moneda también. Hoy, como la gente, es decir, todavía es reacia a utilizar los pesos, hay muchos alquileres, no tanto en vivienda, sino más bien en alquileres comerciales que se pactan en dólar o euro. En la vivienda el dólar se utiliza en general para los alquileres temporários de turismo. Perfeito. Pero libertad absoluta. Absoluta. Muito bom, doutor Henrique. A gente achou muito interessante, porque no Brasil, por exemplo, o locador, durante a vigência do contrato de locação, e que os residenciais normalmente é um prazo mínimo de 30 meses, o locador não pode pedir o imóvel locatário, pela estabilidade que é dada ao locatário, né? Então, agora na Argentina, nós vimos, pela fala do doutor Henrique, que é livre a pactuação nos contratos de locação. Doutor Márcio. E no índice também, né? Os índices também, a moeda livre, podendo ser pactuado com qualquer moeda, isso é um avanço mesmo. Eu acho que é uma modernização, inclusive, da legislação. Agora, aproveitando, doutor Henrique, nessa questão das mudanças dos DNUs, né, que aconteceram aí, em especial esses dois, no caso, a questão de garantia, mudou alguma coisa? Existe uma fiança? Ou quais são os tipos de garantia que a Argentina, nos contratos, ela pode solicitar? E depois eu gostaria que, paralelamente, o doutor Luiz Felipe falasse como é no Brasil.
Sí, Perfeito. bueno, la ley derogada, la ley 27.551, que fue la que destruyó el mercado locativo inmobiliario, eh, obligaba al locador a aceptar, había solamente 5 tipos de garantías. Y de esos 5 tipos de garantías, el inquilino, el que pretendía ser inquilino, elegía 2. Y el locador estaba obligado a elegir una de esas garantías. Por eso se negaban a alquilar directamente, porque eran garantías, por ejemplo, el sueldo del salario del inquilino. Y todos sabemos que hoy el inquilino puede estar empleado y dentro de 6 meses puede estar desempleado. Bueno, eso es lo que sucedía. Hoy es libre, absolutamente libre. Lo que se está estilando mucho es que existan, por ejemplo, los seguros de caución elaborados eh, por, por compañías de seguro que están registradas, por supuesto, y además están las pólizas de esas compañías de seguro, como cualquier seguro, como un seguro de incendio, un seguro de accidentes, tienen que estar aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y esos seguros, bueno, eso sería una de las garantías. Otra garantía es la tradicional de un fiador, persona humana, que garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones del inquilino. Acá en la Argentina, las fianzas personales pueden limitarse a lo mejor a un número de alquileres o a un monto determinado o a tantos meses, etcétera. O ninguna limitación y bueno, el fiador responde por todos por ejemplo, las faltas de los incumplimientos del inquilino, que pueden ser normalmente la falta de pago de los alquileres, la falta de pago de las expensas de los condominios, etcétera. O se puede limitar también, pero lo habitual es que responda por todo, incluso por los daños que ocasiona al inmueble. Y por otro lado están las empresas de fianza que es muy distinto al seguro de caución. Jurídicamente, todos sabemos eso, que no funciona como un seguro, sino es una empresa de fianza, donde ante el incumplimiento, el, el fiador se subroga en los derechos Perfeito. del, del locador el, para poder accionar el desalojo, el desahucio del inquilino y no cumple. Y sigue pagando él los alquileres que no paga el inquilino hasta el día que lo desaloja. Esa es otra de las formas de fianza. Y si no, están los depósitos de garantía también, que ahora como no hay ningún problema con la moneda extranjera, antes estaba prohibido, ahora yo me refiero siempre a la locación de vivienda, porque en la locación comercial, por ejemplo, había más libertad. Y bueno, entonces, en la locación de vivienda hoy día alguien puede, que es muy común, dejar un depósito de garantía en moneda fuerte. Puede ser en reales, en dólares o en euros normalmente. Ahora, cuando hablamos recién de los ajustes de los alquileres por los índices de la inflación, quiero mencionar que la ley expresamente dice que cuando cuando el alquiler es en moneda extranjera, no se aplican los índices de ajuste de la Argentina, de indexación de la Argentina, porque sería disparatado. Entonces, si lo hacemos en reales, obligatoriamente hay que aplicar la inflación de Brasil. Y si lo hacemos en euros, la inflación de cualquiera de los países emisores de los euros, que pueden ser Italia, España, Francia, Alemania. Y si es en dólares, la inflación de los Estados Unidos. Eso. Entonces eso ahora, es decir, quedó aclarado, ¿no? Bien.
Entonces, ahora hay libertad absoluta para elegir el depósito de garantía. Antes era el monto, no se le podía exigir al inquilino más que un solo mes de depósito de garantía, un solo mes. Y si teníamos 36 meses plazo mínimo legal, era ridículo, era ridículo. Hoy no hay libertad absoluta. Lo normal son 2 meses más o menos, 2 meses en un contrato de 24 meses. Ya en la Argentina en este momento nadie hace contratos de alquiler de vivienda por más de 24 meses. Nada impide que lo hagan por más tiempo, pero es la media del mercado. En la locación comercial, la práctica, tampoco hay plazo mínimo, pero la práctica son 5 años como mínimo, la práctica comercial. Así que no hay incluso hay casos, nosotros hemos hecho en el estudio, depósitos de garantía en monedas de oro o en barras de oro, en barritas de oro, en fin. Perfeito. Cualquiera que tenga el valor, Perfeito. cualquier elemento. O Márcio solicitou que falássemos um pouco aqui do Brasil no que se refere às garantias, né? E veja que interessante, doutor Henrique, o seguro calção, né, que o doutor falou aí da Argentina, aqui no Brasil seria o nosso seguro fiança. A gente chama de seguro fiança. E também tem que ser aprovado pela SUSEP e acaba sendo aqui no Brasil a melhor garantia, vamos dizer assim, o seguro fiança. O fiador do Brasil e na Argentina, pela fala do doutor, acaba sendo muito parecido com o nosso fiador aqui, né? Uma pessoa que dá o seu laço patrimonial e tudo mais, né? E o depósito calção... o fiador empresa tem aumentado muito aqui no Brasil, tem aumentado muito. Então, empresas estão operando nesse produto aqui no Brasil e tem sido destaque também assim nas locações. Tem aumentado muito esse tipo de garantia também. E o depósito calção, né? Que o doutor falou, que a gente aqui também entende que é ridículo, né? Porque muitas vezes uma locação de 36 meses e aqui o máximo que pode do depósito calção são 3 aluguéis. São 3 aluguéis. Na Argentina são 1, né? Aqui no Brasil são 3, né? Que é permitido. Então, em termos de garantia, Márcio, eu vejo que é muito parecido as garantias locatícias no Brasil e na Argentina que hoje estão aí no mercado, né? Mas hoje, doutor Henrique, nós temos tido muito problema com a garantia, por exemplo, fiador empresa, porque tem que ter muito procedimento e tem uma delas que há pouco tempo atrás aqui no Brasil anunciou que estava parando de operar, não iria operar mais a garantia e deixou mais de 3 mil imobiliárias e 45 mil contratos de locação sem garantia. Então está sendo um problema enorme aqui no Brasil essa empresa que operava como fiadora no mercado de locações no Brasil. Acá en Argentina también hay algunos bancos que dan también garantías. Por ejemplo, bancos oficiales como el Banco de la Nación Argentina, con costos muy reducidos, porque lo paga el inquilino siempre el costo de la garantía. Y también el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que es un banco oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso también ayuda algo para, digamos, sobre todo para los alquileres sociales, ¿no es cierto? Eso ayuda. Perfeito, perfeito. Aproveitando o ensejo, eu já quero emendar uma outra pergunta aí, em relação a essa questão de fiança. Me vem à mente aqui uma questão relacionada a documentos também, aos documentos que são geralmente aí importantes na Argentina. E aí eu queria saber do doutor Henrique se antes desses decretos, como era a documentação exigida, e depois dele se teve alguma flexibilização, se facilitou um pouco mais para essa negociação entre locador e locatário.
Sí, por supuesto, porque antes, yo como les decía, con la ley derogada, la ley anterior, que era tan mala esa ley, obligaba al locador a aceptar lo que le ofrecía el inquilino y tenía que aceptarlo. Por eso nadie quería alquilar, por eso entonces, porque suponte Marcio, que eh, el inquilino decía, bueno, no, yo voy a ofrecer este, mi salario como garantía. Y acá, en caso de falta de pago de los alquileres, si hay que ejecutar ese alquiler y el inquilino es algo ridículo, porque él era su fiador, su propio fiador, ¿te das cuenta? O de un tercero, no se puede, es inembargable el salario, el, lo único que se puede embargar del salario es el 25%. Eso es inembargable. Perdón, eso es embargable. Y el resto del salario es inembargable. Sim. Entonces, se puede embargar nada más que el 25%. El 75% restante no se puede embargar. Entonces, era ilusorio, era algo ilusorio. Entonces, por eso, ahora no, ahora hay una libertad absoluta, ya tanto para el depósito de garantía, por los montos, libertad absoluta, o como la, la empresa que va a ser el garante o el fiador o el banco que va a dar el seguro de caución o la empresa de seguros, la aseguradora también el seguro de caución. O sea, hay un abanico de posibilidades para elegir y no es obligatorio, porque antes era obligatorio aceptar lo que ofrecía el inquilino. El inquilino elegía dos de los cinco, porque además, ridículamente, el Estado decía, bueno, es decir, la ley decía cinco posibilidades. De esas cinco posibilidades de garantía, el inquilino elegía dos. Y el locador estaba obligado a elegir de esas dos una. O sea, la menos mala elegía, eran todas malas. Perfeito, perfeito. Dentro dessa sua exposição, doutor Henrique, na sua visão, o doutor já trouxe aqui pontos positivos e negativos do modelo argentino, né? E o que o doutor entende que poderia servir de referência para eventuais reformas futuras na legislação brasileira de locações? O que foi positivo que o doutor entende e o que é negativo aí, como um aprendizado? Bueno, yo creo que sería positivo para Brasil instaurar, como yo estuve dando algunas charlas, hay unas exposiciones en España el año pasado, que me pidieron a ver qué aconsejaba, y ellos admiran el decreto de necesidad y urgencia, lo quieren copiar, pero lamentablemente por el gobierno que tienen ahora, la mayoría parlamentaria no les da para eso, no les da para eso y bueno, tienen que seguir con esa ley desastrosa que tienen, la ley de la LAU, la ley de arrendamientos urbanos de España, que fue modificada en mayo del 2023, que es un desastre, similar a lo que ocurría en la Argentina. Pero lo que tenemos de bueno es que ahora hay libertad contractual, el principio de libertad contractual. Incluso se pueden establecer, que antes no existía, las cláusulas de rescisión. Antes el único que podía rescindir anticipadamente el contrato, sin expresión de causa, era el inquilino. El locador nunca podía rescindir, salvo por incumplimientos del inquilino, o no paga el alquiler, o destruyó el inmueble, etcétera, o cambió el destino. Hoy, si se pacta una cláusula expresa en el contrato, también el locador puede rescindir anticipadamente el contrato. Como por ejemplo, es muy común que, por ejemplo, un ejecutivo de una empresa que esté en Buenos Aires y la empresa lo traslada, por ejemplo, a Sao Paulo, a Brasil, para trabajar allá. Y entonces él alquila su casa, su vivienda de Buenos Aires o de cualquier lugar de la Argentina, alquila su vivienda
con una cláusula que le permite que en caso de que la empresa nuevamente lo traslade a Buenos Aires, por ejemplo, pueda rescindir el contrato. No dice la ley si debe indemnizarlo al inquilino o no. Yo entiendo que por una razón de estricta justicia tiene que indemnizarlo y la indemnización es libre. Pactan, yo lo que aconsejo en los contratos siempre, que hacemos a través de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, aconsejamos o en mi estudio jurídico, pactar la misma indemnización que recibe el locador en caso que el inquilino rescinda anticipadamente el contrato. Antes de esta ley, tenían que pasar 6 meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato. Hoy no hay plazo. Hoy esto es muy bueno para el inquilino, porque supongamos, alquiló por 2 años o por 1 año, pongamos 2 años, que es lo normal ahora. Alquiló por 2 años y a los 2 meses dice, no me gusta el inmueble, no, me quiero ir, me mudo a otro lado. Entonces rescinde anticipadamente. Lo que no dice la ley es que debe establecer con cuánto anticipación debe notificar esa rescisión. Antes en la ley anterior decía 30 días. Bueno, hoy no dice nada, o sea que el inquilino dice, no sé, la semana próxima rescindo y se terminó el contrato ahí. Por eso, como por el principio de libertad contractual, acá hay un artículo que es base en el Código Civil y Comercial argentino, que es el 958, el principio de la libertad contractual, que también fue reformado por el DNU 70 del 2023, se puede pactar en la cláusula que el inquilino tiene que permanecer por lo menos 4 meses, 6 meses o 2 meses, lo que pacten libremente las partes, y notificar la rescisión, que sí, en el inquilino, a diferencia del locador, no tiene que expresar causa. Es rescisión incausada, sin expresión de causa, porque se le dio la gana. Entonces, ahí sí, yo lo que pongo en los contratos que tiene que avisar por lo menos con 30 días de anticipación. Como era antes en la legislación argentina, que tenía que esperar 6 meses y notificar con 30 días de anticipación su decisión. Y antes tenía que indemnizar al locador, si era dentro del año, con el equivalente a un mes del monto de 1 mes y medio del alquiler actualizado, del último alquiler pagado. Y si era después del año, con un solo mes. Hoy, el DNU 70/23 establece que la indemnización que tiene que pagar el inquilino es el equivalente al 10% al monto del 10% de todos los alquileres futuros que no va a pagar porque rescinde anticipadamente. Eso también se puede cambiar. Yo prefiero poner una cifra fija, por ejemplo. Perfeito. Pero pone, nada dice, rige el DNU. Entonces, todo es libertad contractual. Entonces, lo fundamental es que el locador ahora, con una causa justificada que esté pactada en el contrato, puede rescindir el contrato. Y no dice que deba indemnizar al inquilino, pero en los contratos que nosotros redactamos siempre ponemos una indemnización porque es lógico. Perfeito. Veja que foi muito interessante o ponto que o doutor Henrique trouxe, porque no Brasil, um contrato por prazo certo, igual ou superior a 30 meses, o locador, o proprietário, mesmo pagando a multa, ele não pode rescindir o contrato. Então, pela estabilidade que a lei dá ao locatário. Então, ele não pode fazer nada. Então, isso é uma questão. E se ele fizer um contrato, doutor Henrique, por um prazo residencial menor que 30 meses, por exemplo, de 12 meses, se ele não tiver um motivo elencado na lei, ele tem que esperar 5 anos para pedir o imóvel. Então, favorece o locatário, muitas vezes, esse tipo de contrato, né? Claro, porque en realidad la ley debe ser equilibrada para ambas partes. El contrato tiene que ser, cuando se rompe el equilibrio contractual, Sim. se produce
por ejemplo, un enriquecimiento sin causa, un enriquecimiento de una parte a expensas de la otra, en detrimento de la otra. Entonces, siempre los contratos tienen que ser equilibrados, porque cuando las contraprestaciones que da cada parte ya son desequilibradas, entonces ya, es decir, hay un problema con el contrato. Por eso sería bueno que en Brasil modifiquen la legislación y pongan más libertad contractual, libertad para que las partes se pongan de acuerdo y no que el Estado, como ocurría en la Argentina, el Estado fijaba las pautas y eso no puede ser, porque desalienta la inversión Sim. en casas de renta. Aproveitando essa questão de dar mais liberdade na legislação, eu queria tocar num assunto aqui, que é sobre a locação para a temporada, aquela curta locação, porque o Brasil ele está caminhando para restringir um pouco mais esse tipo de locação. Então eu queria saber como é que essa locação é vista dentro da legislação argentina hoje, e se, principalmente nos condomínios, existe alguma flexibilização, se cada condomínio pode legislar para ele próprio sobre questões de locação curta temporada, né? Sí, bueno, primero vamos a aclarar que cuando existía el plazo mínimo de 3 años en la locación, también existía para la locación de turismo un plazo máximo, que era de 3 meses. Pasado ese plazo máximo, si el inquilino seguía pagando los alquileres o el locador le prorrogaba el contrato, automáticamente el inquilino podía este, acogerse, o sea, abrazar, ponerse bajo el plazo mínimo legal de 3 años. Eso sucedió mucho en la pandemia. Muchos inquilinos que estaban, por ejemplo, en lugares de veraneo, en lugares de turismo, cuando acá fue muy estricta la cuestión de la restricción que hubo en la pandemia por el COVID, entonces decían, bueno, me quedo 3 meses más. Y en muchas ocasiones el inquilino notificaba después al locador, bueno, ahora usted me prorrogó el contrato, listo, yo ahora me quedo 3 años, es decir, el resto, 2 años y 6 meses más, qué sé yo, una cosa así. Entonces, esto ahora, al no existir el plazo mínimo legal, ya no es necesario nada de eso, porque uno para turismo, ya la locación para turismo, que antes muchas veces se disfrazaba la locación normal como locación turística y se iba prorrogando, pero no con la misma persona, aunque sí era la misma persona ahí. Hacían el nuevo contrato a nombre de un pariente, de un amigo, que teóricamente vivía ahí, pero seguía el inquilino anterior. Bueno, había muchas cuestiones ilegales que se hacían. Bueno, ahora no, ahora es todo libre, entonces alguien puede alquilar para locación de temporada, para veraneo, por ejemplo, para turismo, 6 meses, un año, un mes, 15 días, da lo mismo. Y el tema es que, como bien decía Juan Marcio, el tema es que en los reglamentos de los condominios, en algún momento se restringe, porque había un abuso de ese tipo de locaciones, como nadie quería alquilar por 3 años, entonces lo ponían en Airbnb, por ejemplo, cualquiera de estas plataformas, y alquilaban por 15 días, un mes, 2 meses, y entonces había una gran rotación de inquilinos que perjudicaban también al resto de la comunidad consorcial, sobre todo por cuestiones de seguridad o inseguridad. En la Argentina, lamentablemente, tenemos una ola de inseguridad motivada por leyes garantistas, malentendidas, garantismo, en favor de los delincuentes. O sea, se le garantizan los derechos de los delincuentes, pero no de las víctimas. Entonces,
lamentablemente todavía no fueron modificadas esas leyes y entonces hay mucho delito en y esos delitos también afectan a los condominios. Acá, hay, por ejemplo, hay mucho narcotráfico y en condominios de muy alto nivel económico y se refugian narcotraficantes, por ejemplo. Y entonces están ahí un mes, 2 meses y bueno, entonces hay mucho, sobre todo en los edificios, pero también en los condominios, digamos, no sé cómo le llaman, nosotros les llamamos barrios cerrados o country clubs, o sea, o clubes de campo. En los reglamentos se prohíbe el tema de los alquileres de temporada, los alquileres turísticos. Están prohibidos muchas veces. Ahora, si no se prohíbe en el reglamento, está autorizado. Siempre que no ocasionen, como bien saben, molestias a los demás vecinos. Ese es otro problema, ¿no? En el derecho condominial. É uma situação que realmente preocupa, né? Embora não seja uma regra, né? A gente está tratando um pouco mais de exceção, né? Porque as locações, tanto regulares quanto de temporada, elas podem trazer esses problemas relacionados a crimes Claro. cometidos dentro da unidade, não é? Sí. Mas é interessante saber que agora não tem mais lei que determine um prazo mínimo, né? No. E aí você pode ajustar com o locatário o prazo que você quiser. A Argentina parece que está avançando um pouco mais rápido na nossa frente na modernização dessa legislação, né, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. A gente percebe tanto no que trata da locação residencial, né, Márcio? E quanto agora, doutor Márcio, na questão da locação por temporada também, me parece que eles estão um pouquinho mais avançados, doutor Henrique, a Argentina, do que do Brasil. E eu saí um pouquinho da tela aqui, doutor Henrique, porque eu quis buscar um livro, um livro excelente que eu estou lendo aqui, ó. Que está na minha biblioteca aqui, que é meu objeto de leitura, tá? Então eu quis sair rapidamente para buscar. E eu tenho um presente aqui que eu estou levando em janeiro para o amigo, viu? Esse é o meu livro de locação de imóveis, então vou levar para o amigo aí em Buenos Aires em janeiro, tá? Estaremos aí, marcar um café para te presentear. Sí. Bueno, ya nos veremos presencialmente. Sería muy bueno hacer también alguna cuestión, algún o curso o congreso presencial. Sí. Yo ahora estuve el día sábado, no, día viernes sería usted cuarta, quinta feria, ¿no? Viernes es sexta-feira. Sexta feria. Entonces, quinta y sexta feria. Estuve en un congreso en la provincia de Córdoba, que es la tercera provincia en habitantes de la Argentina, la segunda, la segunda, y un congreso también de capacitación inmobiliaria internacional, donde participaron representantes de Uruguay, Paraguay y Perú, además de la Argentina. Y se trataron estos temas, las cuestiones también condominiales y todo. Por eso sería muy, muy importante nosotros poder aprender de ustedes, que están muy avanzados también en la cuestión condominial, y nosotros poder aportar algo con respecto a la legislación de alquileres, porque ahora sí estamos un poquito, digamos, el principio, lo fundamental es el principio de libertad contractual, que las partes se pongan de acuerdo y puedan regir la voluntad de ambas partes y que no intervenga tanto el Estado, porque cuando interviene el Estado restringe la libertad y ahí es donde vienen los problemas. Sim, e aqui até em razão da demora na retomada pelo locador, pelo proprietário do imóvel, né, de ele ter o imóvel de volta, aqui agora tem um projeto de lei que está no Senado, né, está em fase de aprovação. Até nós receberemos aqui no programa Segurança na Transação um dos autores um dos idealizadores dessa lei, que é o despejo extrajudicial. Então, aqui no Brasil tem um projeto de lei que é um despejo
que ficaria fora da justiça, seria através de cartório, por exemplo, né? O trâmite através do cartório. Então é algo que está sendo votado. Vamos ver se vai passar aqui no Brasil, né? Para dar agilidade na retomada pelo locador. Sí, 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 sí. Acá hay un problema muy grave con las usurpaciones y las intrusiones de los inmuebles. Lo mismo que ocurre en España. En España, un desalojo de una casa usurpada puede llegar a demorar hasta 5 años. Desalojar a un intruso o a un usurpador. Nosotros, 5 años en España. En Argentina, no, en Argentina un desalojo común por falta de pago, vencimiento del contrato de aluguel y demora 1 año a 1 año y medio, o sea, más o menos entre 12 y 18 meses. Antes, pero eso es por un problema de la justicia, que está colapsada, pero además está muy politizada la justicia en la Argentina. Y hay muchos jueces que son garantistas no de ambas partes, de los derechos de ambas partes, sino del inquilino, por ejemplo. O como en el ámbito penal, por ejemplo, porque vamos a hacer una distinción. La usurpación de un inmueble es la que está tipificada en el artículo 181 del Código Penal argentino, que es quien entra en un inmueble rompiendo cerraduras o ejerciendo la violencia o rompiendo las puertas, etcétera, y entra al inmueble con ánimo de quedarse ahí directamente, o expulsando al propietario o al inquilino que hubiera en el inmueble, por la fuerza, con armas y todo. Y eso, ahí interviene la justicia penal. Y la justicia penal últimamente en la Argentina, por una teoría que deriva del doctor Zaffaroni, que fue profesor, fue ministro de la Corte y fue profesor, un gran jurista, pero con una visión muy equivocada de lo que es el delito, porque la teoría garantista, que es la toma de Alemania, pero en Alemania es doctrina, no es ley. En la Argentina, lamentablemente, es ley y jurisprudencia, que la parte débil, la víctima, no es la parte débil. La sociedad es la culpable de que el inquilino, la culpable del que el delincuente cometa delitos. ¿Por qué? Por la desigualdad social. Y entonces, esa persona, por ejemplo, en el delito de usurpación, es porque no tiene dónde vivir y a lo mejor, entonces, bueno, encontró una casa y entró vacía y rompió la puerta, cerraduras y entró. Y bueno, y entonces, según esa teoría de los jueces, bueno, pero esa casa estaba deshabitada y entonces es algo antisocial tener una casa deshabitada. Entonces que se quede el tipo ese ahí adentro y demoran años en sacarlo. Y la intrusión es distinta. La intrusión es el que dice, encontré la puerta abierta y llovía y no era de noche y entré. Y entonces, bueno, entró con toda la familia y bueno, y se quedó ahí. Esos desalojos tramitan en los juzgados civiles, no en los penales, como tramitan el delito de usurpación. Pero en la Argentina, la pena máxima por usurpación es de 3 años, de 6 meses a 3 años. Nadie va preso, nadie, no existe ningún usurpador que haya ido preso. Y en la intrusión, y bueno, tramitan la justicia civil y muchos jueces nuevos que vienen con esa ideología garantista, pero garantista equivocada, porque es desequilibrada. Es decir, la garantía es para el intruso y no para el propietario. Entonces, bueno, demoran los juicios y bueno, antes, estoy hablando hace 15 años atrás, por ejemplo, 15 años para atrás, un desalojo por intrusión era más o menos, no demoraba más de 6 meses, de 4 a 6 meses. Hoy está demorando no menos de 1 año y medio o 2 años. Perfeito, perfeito. Por el camino de España. No sei em Brasil, como é em Brasil? Eu tive o entendimento da usurpação é uma invasão, né? Seria uma invasão, né?
Aqui todos os processos que tramitam da locação são chamados de despejos, né? E esses processos de invasão que tem, aqui são as ações possessórias, né? Que são de retomadas, né? Para retomar essa posse. E a gente costuma falar que no despejo da locação, tem aquelas hipóteses de liminar. Agora, já nessa reintegração de posse, o cabimento da liminar, muitas vezes não tem o cabimento da liminar. Daí acaba demorando mais, né, Márcio, o processo. E eu creio que nesse prazo, como o doutor Henrique disse, entre 1 ano e meio e 2 anos, né? Creio que seja esse prazo também. Bueno. Tem alguns casos em especial de posse injusta, às vezes o bem ele é arrematado em leilão. Sim. E o devedor ele fica lá no imóvel, né? Então, nós temos algumas previsões, como na lei da alienação fiduciária, que é uma lei aqui que visa a garantia do financiamento feito para o proprietário, em que você pode, tem a lei, né, diz que em até 60 dias você tem uma liminar para retirar quem está na posse injusta ali do local. Mas isso na verdade, é só uma ilusão. A gente nunca consegue que esse prazo seja realmente cumprido, Sim, não. exatamente. Doutores, eu creio que nós teremos que fazer aqui um programa 2, um programa parte 2, que sobrou uma pauta extensa ainda para um próximo programa. Então, assim, desde já, gostaria de agradecer muito o doutor Henrique, que nos brindou, né, com essa sua participação, autor de mais de 67 obras jurídicas. Foi uma verdadeira aula, né, Márcio, para nós sobre a legislação argentina. Então, fica aqui gratidão. Em janeiro, sem dúvida, te avisaremos com antecedência, né, Márcio, para tomar um café, quem sabe bolarmos alguma coisa. Tem um lançamento de livro, doutor Henrique, um lançamento de livro nosso, no dia 24 de janeiro na Argentina, em Buenos Aires. Então, já está convidado para estar conosco lá, tá? Te encaminharemos o convite. E eu quero aqui passar a palavra primeiramente ao Márcio para suas considerações e depois ao doutor Henrique para o encerramento e dizer que eu tô muito feliz. Sem dúvida, nós estamos fazendo história, né? Falando dessa locação sem fronteiras, Brasil e Argentina em debate, que nós faremos, sem dúvida, outros programas que valerá muito a pena, viu? Márcio, para suas considerações finais. Bom, Luiz, eu que agradeço novamente o convite por estar aqui e, mais ainda, muito honrado por estar ladeando aqui um dos maiores nomes, talvez o maior nome da Argentina hoje, no direito de locações, direito imobiliário, o doutor Henrique Abate, e que é realmente uma sumidade aí, né? Só pelo número de obras você já percebe o tamanho desse especialista na Argentina e no mundo, podemos dizer assim também, por que não? O entendedor de locações. Agradeço demais, já foi uma honra muito grande estar lá com ele no escritório dele, entrevistando, e aqui agora online também, estar ao lado dele para essa finalidade. Então, eu só tenho a agradecer muito, e em janeiro esperamos revê-lo presencialmente aí, doutor Henrique, novamente. Muito obrigado mais uma vez, Luiz, e muito obrigado, doutor Henrique, por ter aceito esse convite. Certamente vai causar aí vai trazer certamente aí uma audiência muito grande para esse programa em razão da curiosidade que muitos têm de entender como é que funcionam também esse mesmo instituto em outros países. Yo soy el agradecido, para mí ha sido un grande honor la invitación de ustedes a participar de un programa tan importante y acepto gustoso también la presentación del libro el 24 de enero, ¿no? Eso. Sí, muchísimas gracias. Es un placer y les envío desde acá, desde Buenos Aires, un abrazo afectuoso a ambos. Muito bom.
Bom, chegamos à reta final do nosso encontro de hoje. Foi muito legal estar aqui com vocês. Que honra, mais uma vez, ter participado desse programa. Reforçamos que em qualquer negócio é preciso ter segurança na transação. Para encerrar, queremos agradecer à diretoria do CRES pela oportunidade, principalmente o nosso amigo José Augusto Viana Neto, presidente do CRES São Paulo, vice-presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis do Brasil. E antes do adeus, não se esqueça, quem planta segurança não colhe risco. Um abraço e até o próximo programa.